Amén, qué bendición. Gracias, hermano, por estos cantos. Le digo que mis favoritos cantos a veces tienen celos de Navidad y del himnario. Tremendas verdades y qué delicioso es escucharlos. Cuando el Señor no puede. Cuando el Señor no puede. Dice la Biblia en el versículo 5, y no pudo. Es un poco difícil de entender claramente esta frase cuando estamos hablando del Señor. Si lo mencionara acerca de mi vida, pues es entendible. No pude. Si lo mencionara de Pedro o de Andrés o de uno de los demás discípulos, pues yo entendería, pues sí, no pudieron. Pero aquí, hermanos, estamos hablando del Señor. Y dice, y no pudo el Señor. Todopoderoso Dios. Cuando sabemos por las mismas Escrituras que no hay nada imposible para Él, Él mismo, hermanos, dijo, ¿habrá algo que sea difícil para mí? En Jeremías 32. El Dios creador del universo hizo al hombre del polvo. Milagro tras milagro en sus santas Escrituras. Sin embargo, aquí nos encontramos con que el mismo Dios no pudo. Yo no sé si ustedes al leer esta parte les llama la atención eso. Pero desde hace tiempo no puedo yo quitarme la atención de esa parte que dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. El Dios, hermanos, que conocemos que es todopoderoso. Fíjense el pasaje, hermanos, paralelo a este pasaje, Mateo 13, por favor. Quiero que vean cómo lo puso Mateo. Mateo 13. Mateo 13. Versículos 54 al 58. Dice así. Y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de la qué? Ambos pasajes indican lo mismo. El poder de Dios fue limitado. No porque Dios y su poder es limitado. Claramente dice por la incredulidad de ellos. No hay límite al poder de Dios. Dios todo lo puede. Pero hay algo que lo detiene. Hay algo que limita el poder de Dios a actuar en nuestras vidas. Es por esto, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo se topó con el hombre centurión, ¿se acuerdan la historia en Lucas 7? Que este hombre que dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese hombre, hermanos, soldado, que no era religioso, no era estudiador de las Escrituras, no era uno de los fieles esperando la promesa del Mesías. Era simple y sencillamente un soldado a cargo de 100 hombres. Por eso se le llamaban centuriones. Impresionó a Dios de tal grado que dijo él, ni aún en Israel, ni aún en Israel. ¿Por qué dijo eso? El centro de la religión judaica, hermanos, en las sinagogas era Israel. Donde se estudiaban las Escrituras, donde las sinagogas estaban abiertos todos los días. Y recuerdan cuando desde niño el Señor Jesucristo lo encontraron en las sinagogas estudiando y leyendo. Y Él dijo que en los negocios de su Padre tenían que estar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hermano, el centro de adoración, de religiosidad era Israel. Y Dios dice y declara con este hombre centurión, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese hombre recibió su milagro antes de llegar a su hombre que estaba enfermo. Antes de llegar, Dios le sanó y Dios le dio ese milagro. Hermanos, ¿dónde más vamos a acudir por nuestras necesidades? ¿Quién más está a nuestro lado, hermanos? Solamente Dios. Y lo sabemos, hermanos, porque Él es todopoderoso, es nuestro Dios.
Y si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Pero es interesante que aquí en nuestro pasaje de Marcos encontramos algo. Dice que el Señor no pudo. ¿Qué es lo que limita el poder de Dios en nuestras vidas? La primera cosa que veo aquí en este pasaje es porque no creyeron. Versículo 6, por favor. Míreme ahí. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermanos, ¿por qué estaba asombrado? ¿Acaso Dios se asustó, se sorprendió? Hermanos, se asombró porque primero él conocía a esta gente. Segundo, hermanos, porque ya había hecho algunos milagros entre ellos. Ya había enseñado la escritura, ya había hecho algunas cosas. Y el pueblo de Israel, los judíos, demandaban una señal. Desde el Antiguo Testamento ha sido un pueblo, hermanos, contumaz con Dios, en el hecho de que siempre han demandado una señal. Y ahora aquí está el Señor de señores, el Mesías está presente. Nunca han visto milagros como Él habían hecho. Nunca habían visto un hombre como Él. Y está entre ellos. Y lo conocieron. Un hombre recto, sin pecado. Un hombre que nunca falló en ninguna área. Y aún después de su vida y su ejemplo de su vida y crecer entre ellos, y aún después de los milagros, hermanos, que hizo ahí enfrente de ellos, dícele que se asombró Dios. Yo creo que Dios dijo, pues ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para que ellos crean que yo soy? Hermanos, estaba asombrado de Dios de la incredulidad de ellos. Fíjense Isaías 59, por favor, vayan a Isaías 59, den una señal ahí donde estamos, por favor, rápidamente. Isaías 59. Dice así el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incumban huevos de áspides y tejen telas de arañas. Al que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas. Resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay. Salvación, ¿y qué dice la Biblia? Y se alejó de nosotros. Fíjese cómo dice, hermanos, el versículo 14, por favor. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová. ¿Y qué dice? Desagradó a sus ojos, porque pereció el que dice. Es increíble, hermanos, cómo el hombre es posible o es capaz de detener aún las oraciones contestadas. Por nuestra iniquidad
hemos hecho división entre vosotros y Dios. No es que Dios cambia, no es que Dios cambia su posición, quién es Dios, su personalidad, quién es Él. Él nunca cambia. La Biblia nos habla de eso y nos afirma que Él nunca va a cambiar. Él es mismo ayer, hoy y será para siempre, hermanos. Pero nosotros, hermanos, somos capaces de detener aquellas bendiciones o el poder de Dios o la voluntad de Dios ser revelada en nuestras vidas, hermanos. Y si por nuestra incredulidad, hermanos, detenemos la verdad, somos tropiezo al poder de Dios. Fíjense Marcos 9:23, por favor. Bueno, se lo voy a leer por tiempo. Dice Marcos 9:23. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. La incredulidad, hermanos, es falta de fe. Es no creer en lo que es creíble, es decidir no creer. La falta de fe viene, hermanos, claramente por la falta de creer en la palabra de Dios. Romanos 10:14 nos dice que la fe viene por el oír y oír por la ¿qué? La palabra de Dios, hermanos. La razón por nuestra falta de fe, tristemente, es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, de las proezas de Dios, de las promesas de Dios, de las verdades profundas que a veces son exactamente lo que necesitamos para tal situación o tal momento de tentación. Cada dificultad, hermanos, tiene una respuesta en la palabra de Dios, pero como somos ignorantes, no la leemos, no acudimos a ella, no dependemos en ella como deberíamos depender, hermanos. Por eso a veces detenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Dios quiere manifestarse. Dios nos manda a veces dificultades para poder manifestarse fuerte, pero nosotros y nuestra incredulidad, hermanos, lo detienen a veces. Por falta de conocimiento, de poder clamar las promesas de Dios, de poder exaltar en dado caso, dado momento, exactamente la receta para recuerden, hermanos, cómo es que Elías clamó a Dios y cómo él oró a Dios en ese momento crucial. Él no tenía monopolio de Dios y no tenía un monopolio de lo que iba a pasar, hermanos. Él creía solamente que Dios iba a contestar su oración. Y él oró exactamente lo necesario, hermanos, por fe. Y dice la Biblia que fuego descendió del cielo, nomás terminando de orarme, hermanos. ¡Qué poder! Pero no era Elías, mi hermano, era el poder de Dios contestando la oración de un hombre. Pero Elías sabía y conocía a quien le estaba orando. Yo creo muchas veces, hermano, andamos como andamos, arrastrados espiritualmente, simple y sencillamente porque no conocemos bien en quién creemos, hermanos. Hermanos, Dios es todopoderoso. Dios, hermano, Dios provee nuestras necesidades. Dios está pronto para ayudarnos, mi hermano. Listo para socorrernos. Sí, listo para ampararnos. Listo para darnos sabiduría, hermanos. Y nos ha dado todo lo que es necesario para la vida. El manual de la vida cristiana está aquí en nuestras manos. Pero muy pocas veces vamos a ella. Nos conformamos con las cuantas predicaciones que escuchamos. Y yo no estoy menospreciando la predicación de la palabra de Dios. Estoy diciendo hermano, Cristo dijo claramente que no solo de pan vivirá el hombre. Está hablando del alimento espiritual, el alimento diario, hermanos, que debemos, así como buscamos el comer y cómo nos preocupamos de la comida. Uno de los biles más grandes de cada hogar a veces tiende a ser la comida. Queremos comer pozole un día y carnitas el otro día y un bistec acá y huevos rancheros y vamos a aquel restaurante favorito y no nos pesa salir con 100, 200 dólares por tal de sentirnos satisfechos. Que así llegáramos a la palabra de Dios, que no pagáramos la luz en la noche hasta agarrar algo fresco de la palabra de Dios, que no nos saliéramos del cuarto por la mañana, que no nos subiéramos al carro a salir a trabajar antes de buscar las riquezas de la palabra de Dios, para atesorarla en nuestro corazón. Porque ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar, hermanos, con la palabra de Dios, mi hermano. Es la única defensa que tenemos contra el maligno. Pero somos tan débiles en la palabra de Dios. Por eso la falta de fe, por eso a veces decimos cosas que no tienen sentido, disparates y cosas necias y irracionales. Y uno dice, pero hermano, ¿dónde está usted? ¿Y por qué no ha madurado? ¿Cuánto tiempo tiene en la fe? Y aún así reacciona así, y aún así dice esas cosas. Hermano, ¿qué le pasa? Le voy a decir qué le pasa. Es que no ha crecido, no ha madurado en la palabra de Dios. Falta de un corazón tierno. Falta de corazón tierno. Lucas 8, por favor, Lucas capítulo 8. Dice versículo 12.
Dice, y los de junto al camino, versículo 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Perseverancia. O muchas veces, hermanos, por no tener un corazón tierno, no tener un corazón sensible, dócil a la voluntad de Dios, hermanos, nos perdemos de muchas bendiciones. ¿Cuántas veces somos culpables de esto? Venimos a la iglesia simplemente porque pues es lo que hacemos. Y no venimos a Dios buscando, Señor, háblame. A veces somos culpables, hermanos, hasta esto. Cuando se está orando, ni siquiera oramos nosotros. Con los ojos abiertos mirando a nuestro alrededor. Ignoramos los cantos congregacionales que realmente son una preparación de ambiente y de corazón para recibir en tierra más preparada la palabra de Dios. Pero ignoramos los cantos congregacionales. No los cantamos porque simplemente no me dan ganas de hacerlo. Se está leyendo la Biblia y se nos dice vayan a tal lugar y qué precioso es tener una Biblia, hermanos. Hay países que quisieran tener la libertad que nosotros tenemos para abrir la Biblia y así abiertamente cargar la Biblia y leerla en voz alta y estudiarla. Pero nosotros ni Biblia muchas veces cargamos. Qué precioso es escuchar las páginas de la palabra de Dios. ¿Se ha fijado, hermanos, que son pocos los libros? Son pocos los libros y no es nada divinamente inspirado, pero son pocos libros que suenan como las páginas de la Biblia. Los libros tienden a ser de páginas más gruesas. Y no es que eso, como dije, es inspirado, divino, pero hay algo especial de la palabra de Dios. Claro, no adoramos, hermanos, la palabra de Dios no está encerrada dentro de estas páginas, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es viva. No puede ser encerrada. Si nos quitaran este libro de nuestras manos y quemaran todos los libros de nuestras manos, hermanos, aún la palabra de Dios vive en nuestros corazones. Pero qué precioso es tener una Biblia. ¿Cómo está su Biblia? ¿Es preciosa para usted? ¿Tiene algo de especialidad? ¿Hay algo importante en ella? ¿Hay algo que dice, esta es mía? No, yo la cuido y la voy a cargar conmigo. Y no es nomás cualquier Biblia, sin la aprecio, la beso, la leo. Es mía. Pero muchos, tristemente, hemos perdido eso. Yo no tengo nada en contra de los aparatos modernos, hermanos. Yo creo que todos se pueden usar para un beneficio, una herramienta para bien. Pero tristeza, una de las marcas y señales de las iglesias de hoy en día que se están acomodando al del día de hoy. Otra vez no estoy predicando en contra de eso. Si usted usa uno de estos, pues allá usted, hermano. No es más ni menos usted. Yo no quiero nunca reemplazar este libro precioso que se me dio en mis manos y que he escrito mis notas y a través del tiempo hasta en la Scofield Bible que me encanta usarla. Ya hasta sé dónde están ciertos versículos. Nomás volteo la página y ya sé ubicarme y recuerdo desde jovencito comenzar los caminos del Señor y ciertos pasajes que primero los entendí en un mensaje que primera vez escuché y anoté algo y años después todavía recuerdo ese pasaje, todavía me recuerdo de aquella predicación y aquella decisión en aquella reunión de varones, aquel campamento de jóvenes, por ciertos pasajes y versículos que puedo ver y aún tengo la Biblia, la primera Biblia que tenía, la tengo en mi oficina y de vez en cuando la abro y veo mis notas y me río por las notas que escribía, ¿verdad? Eran todas notas de los predicadores y pastores que decían, pero yo los anotaba como si fueran míos.
años y ponía el bosquejo y subrayaba y hacía según mis notas, ¿verdad? Pero ahora veo y cómo era la pasión y subrayaba todo lo que leía lo subrayaba porque todo era importante. Pero aún esa Biblia es especial para mí y ahí la tengo y un día se la voy a dar a uno de mis hijos. Y decir, esta Biblia es la con que yo comencé mis caminos en el Señor. ¿Y usted cómo está? No, pues le quité uno de esos libritos a Lugier y con eso ando, pastor. Nada en contra, si usted no puede y quizás no tiene suficiente para comprar una bonita Biblia, no me malentienda. Pero ¿dónde está la importancia, mi hermano? Usted no vino para ser sermoneado, hermano. Vino para encontrarse con su Dios. Fíjense sus hijos, están poniendo atención, están con su Biblia en la mano, están siguiendo el mensaje. ¿Dónde están sus muchachos? ¿Y qué están haciendo? Están poniendo atención y cada servicio y están aquí para no me dejan mentir. Llegamos a la casa y ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué escuchaste en la escuela dominical? ¿Qué aprendiste en el mensaje? ¿Qué es la verdad que tú te llevaste a casa? No me digas los puntos y el título del mensaje. Dime qué verdad agarraste. Porque nos interesa que ellos se lleven y atesoren la palabra de Dios, porque eso es lo que va a hacer la diferencia en sus vidas. Falta de un corazón tierno, falta de llevar nuestras cargas a Dios. 1 Pedro 5:7 nos amonesta de llevar nuestras cargas a Él. Hermano, este pueblo, Dios no pudo hacer el milagro que quería hacer, el poder de Dios que quería hacer, desarrollarse entre ellos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no creyeron en Él. Y por no creer en Él, se quedaron con sus ciegos, se quedaron con sus cojos, se quedaron con sus enfermos, se quedaron con los sordos y se quedaron con todos sus... ¿Por qué? Porque no creyeron. Oh, cómo Dios cambiaría nuestras circunstancias si tan solo creyéramos. La segunda cosa, el por qué a veces Dios no puede, es porque hemos pecado. 1 Pedro 2, por favor. 1 Pedro 2, por favor, vayan ahí. Mientras van ahí, dice la Biblia que se escandalizaban de Él. Se escandalizaban. Eso indica, hermanos, que se ofendían a sus palabras y a su presencia. Se ofendían. 1 Pedro 2, por favor, vayan ahí rápidamente. 1 Pedro 2, versículo 6 al 8, dice así. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino... Bueno, está bueno ese pasaje también, ¿verdad? Así. El Espíritu Santo es mejor que lo que yo he preparado aquí, ¿verdad? Pero, y lo interesante es que nadie me dice nada, ¿verdad? Qué bendición. Pedro 2, de 6 al 8. Dice así. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ¿qué? ¿Y piedra de qué? Y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Ahí está el pecado. A lo cual fueron también ¿qué? Lo acabamos de leer anteriormente en Isaías. Cómo es que detuvieron, fueron tropiezo a la verdad. Hermano, es nuestro pecado que causa división entre vosotros y Dios, para que Él no pueda bendecirnos, para que Él no pueda escuchar nuestras oraciones. 2 Timoteo 4, por favor. 2 Timoteo 4, rápidamente, por favor. 2 Timoteo 4. Vamos a ver si latino viene esta vez. 2 Timoteo 4, versículos 2 al 4, dice así. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Vivimos en esos tiempos, hermanos, donde la aplicación fuerte ofende, donde no quieren oír la verdad. Queremos simplemente oír una buena verdad y gloria a Dios, si es cierto, Dios está en el cielo, el infierno es caliente y los ángeles y un día viene por nosotros Dios, pero no queremos oír que andamos mal. No queremos oír que debemos de ser ganadores de almas.
No queremos de oír de que debemos ser amables y no ásperos con nuestras esposas. No queremos escuchar que la esposa debe respetar a su esposo, someterse a él y a su liderazgo. No queremos escuchar que el hijo debe obedecer a sus padres en todo. Y se nos dice y nos sentimos como que ¿qué trae el pastor hoy? Va a ir a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 18, por favor. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué dice? Obras era ¿qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Este pueblo, hermanos, no pudieron. Dícele que estaban escandalizados. Esa palabra, hermanos, es otra palabra por se sentían ofendidos. Los hombres, hermanos, les molestó más que este es el hijo de el carpintero. Este es Chuy. Este anda entre nosotros. ¿Cómo es que yo voy a humillarme a él? ¿Cómo es que él nos viene diciendo que estamos mal, que arrepentidos y ser salvos? ¿Cómo está eso? Ese fue el primer mensaje que Jesucristo pronunció en el comienzo de su ministerio. Las primeras palabras que salieron en su mensaje, hermanos, de salvación fueron esas palabras: arrepentidos y ser salvos. Y sin duda alguna, en todas partes que llegaba, comenzaba de la misma manera. Ya se imagina esa gente como que ¿y este qué? ¿Cómo que arrepentidos? Hermanos, el pecado siempre será un tropiezo para el poder de Dios. Dios y su poder son incomparables, son indetenibles, hermanos. Dios es todopoderoso, pero si hay algo que detiene, y vemos aquí que Dios retiene su poder, es a causa del pecado del hombre. No hay Dios tan grande como Dios, pero el pecado Dios no puede aceptar. ¿Cuántas veces Dios se apartó de su pueblo, de bendecirles, de ayudarles, de ampararlos a causa del pecado? Pienso en Moisés cuando descendió del monte con los 10 mandamientos, listos para organizar el pueblo, establecer las reglas y organizarlos, porque era un pueblo, hermanos, que había salido de Egipto desorganizado. No había ejército, no había organización, no había nada, hermanos. Era un pueblo nomás, como dice, había descuidado, y Dios nos adoptó. Dios nos hizo como sus hijos y nos agarró, hermanos, y él lo que quería hacer. Pero cuando Moisés descendió de ese monte y miró que estaban adorando esa imagen y la gente pecando y todo eso, se indignó Moisés y rompió las tablas. Tuvieron que andar iracundos por 40 años a causa del pecado. Pienso en Acán y Josué. ¿Cómo es que Dios no bendecía al pueblo de Dios contra ese enemigo tan pequeño, tan insignificante? Dios detuvo su mano y cayeron presos a ellos, hermanos. Y Josué dijo: pues ¿qué pasó? Nos has ayudado con tantos otros enemigos más grandes que esto. Señor, ¿cuál es el problema? Y se indignó y se tiró cenizas. Señor, ¿cuál es el problema? Dios dijo: es que hay pecado en el campamento. ¿Se acuerda Elí? ¿Cómo es que Dios quitó los enemigos de Dios vinieron y robaron el arca de Noé? Y no, el arca de Jehová, perdón, porque no se podían llevar el arca de Noé, ¿verdad? Está muy grande. Pero fíjese, eso dije para ver si están despiertos. A ver si el hermano Octavio está despierto. Pero fíjese, la nuera le importó más, le afectó más, no que su esposo, uno de los hijos sinvergüenzas de Elí, había muerto, sino que la presencia de Jehová se había apartado. Y por eso nombró a su hijo Icabod. La gloria de Dios ha traspasado por el pecado. Dice la Biblia que Elí sabe. David, ¿se acuerda de la historia de David? Natán.
Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tanto que se indignó David, tanto que se enojó a causa del pecado de alguien más. Y Dios le dijo a través del siervo de Dios, tú eres ese hombre, David. ¿Por qué te escandalizas el pecado de alguien más? ¿Por qué eres pronto a apuntar el dedo? ¿Por qué te fijas en el pecado de los demás? Tú eres ese hombre. ¿Habrá pecado que está deteniendo el poder de Dios en su vida, hermano? En esta iglesia. Hay pecado en el campamento. Y ni cuenta nosotros nos damos porque somos seres humanos. Pero habrá alguien aquí entre nosotros que anda pecando, que quiere andar haciéndolo pensando que a nadie se va a dar cuenta. Nosotros suplicando, Señor, manda tu poder. Por favor, Señor, abre las ventanas del cielo, derrama de tu poder, Señor. Haz algo grande, un monumento conmemorativo para tu honra y gloria, no a los hombres, pero a ti, Señor. Llena este lugar, salva las almas, cambia vida, rescata familias, cambia hijos rebeldes. Haz algo grande, Señor. Pero Dios dice, quiero, pero hay pecado en el campamento. ¿Habrá pecado en el campamento en esta noche? Dice Elías, no pude hacer los milagros que quería hacer ahí, porque se escandalizaba la gente. ¿Se acuerda cuando Dios sanó y sacó los demonios del hombre endemoniado? ¿Se acuerdan de esa historia? Y cuando los hombres llegaron del pueblo y encontraron ese endemoniado, dice la Biblia que lo encontraron en su juicio cabal, sentado, vestido, a los pies de Jesús. Y dice la Biblia que todos los hombres se animaron y citaron los pies de Jesucristo. Dijeron, amén, qué bendición, el avivamiento que hemos estado esperando por fin llegó, estamos contigo, haznos tus discípulos, llévanos donde quieras. No, dice la Biblia, no fue de eso. Dice que le rogaron que se fuera de sus contornos. Váyase, vete de aquí. Dice, se escandalizaron. No, vete, por favor, vete. ¿Sabes por qué? Porque sus obras eran malas. Número 3. ¿Por qué es que a veces Dios no puede? Porque no pudieron ver más allá del hombre. Dice la Biblia en el versículo 3, en nuestro pasaje original, ¿no es este el carpintero? ¿Ve el problema, hermanos? ¿Por qué Dios a veces no puede hacer lo que Él quisiera hacer en nuestras vidas? Es porque nos fijamos demasiado en el hombre y no alcanzamos a ver en el Dios del hombre. Se habían acostumbrado a ver las cosas de una sola manera. Hasta se pusieron de acuerdo, que no es este Jesús, que no andaba jugando ahí una cascadita ahí con nosotros. ¿Te acuerdas cuando andábamos ahí? ¿Te acuerdas cómo andábamos? Íbamos a la tienda a agarrar esas tortillitas recién calentitas y andabas tú con él, ¿te acuerdas? ¿Qué no andaba trabajando ahí con su papá y de jovencito lo miramos andar cargando madera y estar sudando y trabajando? ¿Qué no es ese? ¿Cómo vamos a trabajar con él? ¿Cómo vamos a humillarnos a él? Es un hombre como nosotros. Oh, hermanos, y cómo nos afecta hasta el día, hermanos, ese mal espíritu, hermanos, que traemos, que nos fijamos en nosotros, nos fijamos en el hombre y por eso limitamos a Dios, mi hermano, de lo que Dios es capaz. No se fije en la estatura, dijo Dios al profeta, no te fijes en las estaturas, no te fijes en su bien parecer, no te fijes en lo exterior, porque Dios ve el corazón, no el exterior. Y ahí está David pastoreando las ovejitas y el más pequeño de todos, pero ese era el hombre indicado. Dios iba a ser glorificado en ese hombre como rey. ¿Sabe el problema de nosotros, hermanos? Que no cansamos a ver más allá del hombre. Creemos que Dios está limitado a mi capacidad. Y Dios nos llama. Y Dios quiere que vayamos al campo misionero. Y Dios quiere que tomemos ese ministerio. Y que sirvamos acá. Y que sirvamos allá. Dios quiere que hagamos estas cosas. Pero nos limitamos y limitamos a Dios. Y es que, Señor, tú sabes, yo no puedo. ¿Se acuerda que Moisés trató de hacer eso con Dios?
es que nos fijamos en el hombre, hermano. Dios sabe lo que es usted, lo que soy yo. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce lo que sí podemos y no podemos. Él sabe todo de nosotros. Él sabe nuestras inquietudes, conoce nuestra falta de conocimiento acá, nuestra sabiduría. Dios sabe todo, hermanos. Y aún así, Dios dice en la Biblia que Él ha escogido lo vil, lo menospreciado de este mundo. Pero ¿sabe por qué los hombres rehusamos ser usados por Dios y ver grandes cosas suceder? Porque estamos limitando el poder de Dios. Porque no alcanzamos a ver más allá que lo que es el hombre. Pero Señor, ¿cómo yo puedo enseñar una clase dominical? Yo no puedo. ¿Cómo yo puedo trabajar una ruta? ¿Ser un capitán? No, eso para otro. ¿Cómo yo cantar en el coro? No, eso es muy duro para mí, cantar en el coro. Alguien más. Oh, ¿cómo yo servir en el coro de niños y ayudar a las hermanas y ser un ujier y ser fiel y trabajar en las cámaras y ser el sonido y trabajar en el altar, ir a ganar almas, a discipular a alguien? Eso es mucho para mí. Yo estoy bien donde estoy. Que otros sirvan, mientras el alfarero, nuestro buen pastor, el creador del universo, el autor de nuestra fe, está esperando porque Él quiere hacer algo con su vida. Él tiene planes con usted, pero usted está deteniendo el poder de Dios en su vida, con un sinnúmero de complejos y pretextos y excusas. Es que Dios, yo no fui a la escuela más que al 3er grado. Es que yo desde niñito comencé a trabajar. A la semana de haber nacido me mandaron al campo. Y tantas cosas que le decimos a Dios el por qué no yo. Pero ¿habrá algo que sea difícil para mí?, dijo Dios. Dios escogió un montón de hombres sin letra, pescadores, una de las profesiones más comunes en esos días, como uno de los demás. Y 12 hombres impactaron al mundo entero. No porque ellos tenían la habilidad o porque todos se graduaron de Hyles Anderson College. No, porque eran hombres comunes que reconocieron que Dios era el que iba a hacer lo grande en ellos. ¿Me están entendiendo? Ojalá que sí. Emmanuel, Dios con nosotros. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito, dice Juan 1:14. Pero esta gente no alcanzó a ver eso. El poder de Dios es accesible a todo aquel que cree. Pero esta gente nunca pudieron ver más allá que simplemente era el hijo del carpintero. ¿Sabe, hermano? Te decir eso entre paréntesis y ya terminé. Vamos a alcanzar a ver la novela esta noche. Fíjese, hay padres que cuando su hijo quiso servir a Dios, cuando sus hijos quisieron servir a Dios con sus vidas, los menospreciamos. Tú, ponte a estudiar, hombre. No venimos a Estados Unidos para andar mendigando toda nuestra vida. Ve, estudia, las oportunidades son grandes aquí. Vayan a estudiar, vayan a hacer dinero, una carrera. Y cuando hayas hecho dinero y una carrera, entonces háblame de servir a Dios. ¿Sabe cuántas veces he escuchado yo eso? En los 20 años de trabajar con jóvenes. Y apagan el corazón de ese hombre, ese jovencito que quería servir a Dios. Ese corazón de ese marido que estaba sensible y Dios le estaba quebrantando el corazón en esa conferencia misionera. Y estaba a punto de entregar su vida a servir a Dios y agarrar su familita y agarrar sus hijos y buscar a dónde Dios quiere enviarnos. Quiero meterme a estudiar, quiero hacer algo para Dios. No ha terminado conmigo, pero tuvo una esposa que le decía: ¿aún retienes tu integridad? ¿Y los biles y la renta? El Señor no pudo. No porque Él no podía, sino por la incredulidad de ellos. Me pregunto, ¿qué es lo que Dios quisiera hacer en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos?
que los hemos criado todos estos años, cada mañana, desde que nacieron en el primeros días de la cuna, que nos arrodillamos, ya sea ella en su tiempo a solas o yo mi propio tiempo a solas, y nos poníamos de rodillas ahí en la noche. Señor, por favor, usa esta niña. Señor, usa este niño. Usa que ellos te anhelan servirte con sus vidas, que un día crezcan y amen a tu obra y te sirvan con sus vidas, Señor. Por favor, cada día y desde chiquitos, Señor, bendice con quien un día se van a casar. Prepáralos, guárdalos, santifícalos, úsalos a ellos, Señor, para que puedas usarlos, porque, Señor, es lo que queremos regresar para ti, darte una semilla, una descendencia, para que tú seas glorificado. Pero yo me pregunto, ¿cómo yo he detenido el poder de Dios en la vida de aún de mi propia familia? Por mi incredulidad, por no ser un hombre que vive más por fe, por no ser un hombre que camina más cerca a Dios, por no ser un hombre más dadivoso a la obra de Dios, por no haber dado aquella ofrenda que Dios puso en mi corazón a aquel misionero, pero la detuve porque tuve incredulidad. Lo que Dios hubiera hecho, yo no quiero llegar al cielo un día y que Dios tenga que enseñarme todo lo que Él pudo haber hecho, pero Dios diga: hijo, pero por tu incredulidad. ¿Cómo está usted en esta noche? Padre Santo, bendice tu palabra, Señor, obra en nuestros corazones. Señor, usa tu palabra, las verdades, Señor, que se hablaron. El Espíritu Santo, yo sé que hará la obra. No fueron mis palabras, es las verdades, los versículos, los preceptos. Señor, yo sé que anhelas, Señor, tratar con